escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Con ustedes, el hermano Fabio. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Juan 1:33. ¿Qué fue lo que vio Juan el Bautista en Jesús para saber que ese era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Dice Romanos 15:13 que el Dios de paz, que el Dios de esperanza los llene de toda la alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del bautismo. Para que rebosen en esperanza por el poder del bautismo. Bien dice Salmo 23:5: has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La copa de Jesús estaba rebosando, estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Juan lo que vio en aquel hombre fue una santidad, como cuando Moisés subió al monte Sinaí y descendió, que dice la Biblia que la gloria de Dios estaba en su rostro y que aquellas personas que le rodeaban no aguantaban ni verle por la gloria que estaba en Moisés. Eso fue lo que vio Juan el Bautista en Jesús, la gloria de Dios personificada por medio del Espíritu Santo en Jesús. Aunque la tradición cristiana generalizada cree que lo que Juan vio fue una paloma blanca, y por muy bonitas que sean las palomas blancas, eso es un simbolismo tan solo. Juan no vio ninguna paloma blanca. Así la quieren personificar la gente para hacer creer que lo que vio fue una paloma blanca. Pero lo que vio fue un hombre cubierto de poder, de esperanza y de santidad. Dice el Salmo 94:19: cuando en mi angustia iba aumentando, tu consuelo, tu espíritu, llenó mi alma de alegría. Esto lo sintió también el Nazareno. Él sintió alegría en medio de tanta tristeza. Juan vio Mateo 11:28: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Juan vio mansedumbre, vio templanza, vio paz en aquel hombre. Y Juan en el Jordán se topó con aquel con la cual debía aprender. Dice la Biblia también: Jesús rebosaba de paz, y él dijo, Juan 14:27: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La paz de Jesús es una paz que alimenta el espíritu. La paz de Jesús alimenta el corazón, alimenta el alma. Dice la Biblia en Hebreos 4:12 que discierne los pensamientos del corazón y parte el alma. Esa es la paz de Jesús. Los ojos de Jesús eran como rayos X. Podían ver el corazón, podía considerar los pensamientos del corazón de todos los hombres. Nadie le tenía que decir qué tenía cada quien en su corazón, cuántos pecados. Él, cuando consideraba que una persona estaba con multitud de pecados, simplemente decía: tus muchos pecados te son perdonados, porque a Jesús no se le escondía nada. Todo estaba desnudo ante sus ojos. Entonces, este era aquel que había llegado donde Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista pudo discernir que aquel era el Cordero de Dios
que quitaba el pecado del mundo. Dice la Biblia en el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tu palabra, más que la miel en mi boca. Era una profecía de las palabras que iba a hablar Jesús. Y tanto es así que esa profecía se cumplió también cuando Pedro le dijo en San Juan 6:68, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Semejante personaje con quien se encontró Juan el Bautista. Iba para que Juan el Bautista le bautizara. Juan el Bautista no se consideraba ni digno de ponerle las manos encima, ni para desatarle la correa de su calzado, mucho menos para bautizarle. ¿Qué era lo que tenía aquel hombre de especial que no lo tenía nadie, ni todo el conjunto de 72 miembros del Sanedrín? Tenía Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. El Espíritu de Dios estaba sobre Jesús, porque el Señor le había ungido con su Espíritu Santo. Por eso los demonios temblaban ante su presencia. Por eso aún los demonios le rogaban misericordia, porque sabía quién estaba frente de él. Les pasaba lo mismo que Juan el Bautista. Los enfermos sanaban. Él daba de comer a los hambrientos. Las tempestades le obedecían. Dice Juan, y yo no le conocía. ¿Quién puede creer que Juan no conocía al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Eran primos hermanos. ¿Cuántas veces no había jugado Jesús con Pablo, con Juan? ¿Cuántas veces no había jugado Jesús y había ido con sus padres a la sinagoga, al templo? Porque eran primos y seguramente desde niños se conocían. Pero la hora de la manifestación de Jesús no había llegado, porque el Espíritu aún no se había posado en él. Y cuando el Espíritu se posaba en él, fue cuando la voz le dijo a Juan, de quien vea descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es. Una vez Jesús le dijo a su madre en San Juan 2:4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado la hora. Porque aún no ha llegado la hora de que Él había de manifestarse. ¿Cuándo llegó la hora de Jesús de manifestarse? Cuando fue al Jordán. Cuando fue al Jordán a cumplir, le dijo a Juan, toda ley. Es necesario que cumplamos toda ley, porque Él cumplió toda ley por usted y por mí. Él cumplió todo, Él pagó todo por usted y por mí. Pero para manifestarse, para tener la fuerza que tenía su espíritu, el gozo que sentía, debía de ir al Jordán. Y Él cumplió con toda ley, porque la profecía tenía que cumplirse tal y como se lo dijo a Juan el Bautista. Muy posible que en el desierto se le dijo a Juan el Bautista, a quien veas descender el Espíritu como paloma, es Él, el hombre. Juan percibió. Nosotros, muchos creemos que estamos llenos del Espíritu Santo. Bueno, todo el mundo tiene derecho a creer, pero otra cosa es creer y otra cosa es tener. ¿Usted puede tenerlo? Claro que sí. Tenés que ir al Jordán para que Juan te vea si tienes al Espíritu que posa sobre usted como paloma. Fabio Argueda les saluda. Les esperamos en la siguiente edición. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.